Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pilar Miró, la técnico de salud de Abdem. Hoy vamos a hacer una charla sobre el tema de la alergia porque muchas de las personas usuarias no pudieron participar. Entonces he decidido grabarla para que así de esta manera podamos tener todos acceso a ella. Vamos a compartir la pantallita un segundito. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿por qué vamos a empezar? Bueno, la primavera, la sangre altera. ¿Qué es la primavera? Bueno, pues es el renacimiento de la naturaleza, aumento de la temperatura, el deshielo y sobre todo este año que ha habido mucho deshielo en Mallorca. La floración, el fin de la hibernación, el regreso de las aves migratorias. Hay mucha más luminosidad, hay mucho más colorido, hay mucha más energía. Es la estación del amor. Pero viene la famosa alergia, el protagonista de la primavera. ¿Y qué es la alergia? Pues la alergia es una reacción exagerada frente a la exposición de sustancias extrañas al organismo, que son sustancias externas y diferentes a nuestro organismo de cada uno, y que producen y que pueden llegar a producir distintos síntomas. ¿Y qué es un alérgeno? Pues es esa sustancia que puede provocar una reacción alérgica. En algunas personas, en el sistema inmunitario, considera a los alérgenos como extraños, como peligrosos, algo que está fuera, como si fuera una especie de ladrón que intenta entrar dentro de nuestra casa. Y como resultado, el sistema inmunitario reacciona a un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, que es para defenderse contra ese alérgeno. Y esta reacción pues provoca esos temidos síntomas de la alergia. ¿Y cómo reacciona nuestro cuerpo? No sé si os acordáis de Érase una vez la vida, pero a mí he querido poner bueno, este dibujito, ¿no? de Érase una vez la vida, en la que se explica de una manera fenomenal. Allí podemos ver lo que son los anticuerpos, que son las naves espaciales estas que están así como flotando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Pues si un alérgeno penetra en el organismo, los anticuerpos IgE, es decir, la inmunoglobulina E, se une a él. Eso lo que te hace es desencadenar la liberación de una sustancia que se llama histamina, que seguro que os suena, y que podía ser el responsable de la aparición de ciertos síntomas. La inmunoglobulina E, ¿qué es lo que hace? Avisa a los mastocitos. ¿Y qué son los mastocitos? Pues son todas esas células que nos protegen, que forman parte de nuestro sistema inmunitario. Los mastocitos, como bien he dicho, tienen una función importante en la respuesta del sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa contra los alérgenos y contra esas sustancias extrañas. Controla respuestas inmunitarias y contiene esas sustancias químicas como puede ser la histamina y las libera, es decir, libera esas sustancias durante las reacciones alérgicas y ciertas respuestas inmunes. Como podéis ver allí a la derecha, aquí vemos el dibujito de un mastocito en el que se encuentra con un alérgeno. Entonces lo que hace es soltar toda esa histamina. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, pues se provoca un ensanchamiento en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se hacen más permeables, es decir, es como si fuera una manguera en la que tiene agujeritos en los que permite que los mastocitos vayan afuera de lo que sería el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, para que se puedan colar hacia nuestro organismo, es decir, sale de ese sistema de red que tenemos, ¿no? Hacia afuera para que pueda luchar contra ese invasor. Durante esa respuesta alérgica, ese ensanchamiento de los vasos sanguíneos, eso nos puede llegar a producir enrojecimiento y picazón. Y en grandes cantidades nos puede llegar a causar cólicos abdominales, dolor muscular, náuseas, vómitos, diarrea, una presión arterial baja e incluso la de choque. Los mastocitos forman parte de ese sistema inmunitario del cuerpo, son nuestros aliados, pero sí que es verdad que en esas reacciones alérgicas, pues
nos puede llegar a causar una incomodidad. Histamina, ¿qué es? Pues una sustancia que se produce de manera natural en nuestro organismo, se libera en reacciones alérgicas que desencadenan como respuesta a sustancias de que nuestro cuerpo reconoce como extrañas. Aquí tenemos ciertas sustancias que reconoce como extrañas. El polen, el moho, la famosa tengo alergia a la humedad y el polvo. Aquí hay este documento en la que pone qué es la histamina, es un neurotransmisor que además funciona como modulador, como igual que la serotonina y la acetilcolina, que no sé si esto tampoco no es que sea muy importante, pero es verdad que forma parte de muchas funciones de nuestro organismo. Y aquí tengo como una pequeña clasificación de las alergias. Las más conocidas o las que son así más rápidas, en las que vemos un alérgeno que va hacia nosotros, bueno, hacia nosotros, es decir, esa reacción rápida sería la alergia tipo 1, en la que es una reacción inmediata, en que en 15 minutos en que nos encontramos con ese alérgeno reaccionamos, también se le reconoce como o conocida como reacción anafiláctica, en la que hay una liberación de la inmunoglobulina E, luego están las citotóxicas, las alergias de complejos inmunes, y luego hay alergias tipo 4 en las que luego son de aparición tardía, y aquí es cuando aparece otro protagonista que serían los linfocitos T. Es decir, depende de la alergia, actúan unos componentes u otros. En el caso de la 1, la hemoglobina E. En el caso de la alergia de aparición tardía, serían los linfocitos T. Pero fijaros que todo es sistema inmunitario, ¿vale? Es el sistema inmunitario contra ese alérgeno, contra esa sustancia. Síntomas más habituales. Bueno, a nivel cutáneo, enrojecimiento, inflamación, picor, erupción, ampollas, abones, descamación. En ojos y oídos, picor, ojos rojos, lagrimeo. A nivel respiratorio, estornudos, tos, picor de garganta, moquita, como ese moquito, silbido en el pecho. A nivel digestivo, vómitos, diarrea, dolor abdominal. ¿Y qué tipos de alérgenos nos podemos encontrar? Bueno, para empezar tenemos los alérgenos de interior, que son los ácaros del polvo digestivo. Pero alto, no es el ácaro el que produce la alergia, es sobre todo las heces de los ácaros y de los insectos. Los epitelios de los animales nos referimos a esa descamación de la piel que puede estar suelta por ahí, mezclada con el polvo, esporas de hongos y las cucarachas. Y los alérgenos de exterior, como pueden ser los pólenes, como pueden ser gramíneas, árboles, hierbas, maleza y esporas fúngicas. Pero lo que nos provoca la alergia no es el bichito. Lo que nos provoca la alergia es las heces del bichito, es decir, las caquitas. Una cucharadita de polvo contiene unos 1000 ácaros y unas 250.000 deposiciones. O sea, que es para pensárselo, ¿no? Es decir, luchamos contra esos ácaros para que luego no queden esas deposiciones en casa y nos pueda hacer una reacción alérgica. Y otro tipo de alérgeno, que es muy importante también y no olvidarlo, pueden ser medicamentos que nos pueden hacer reacciones alérgicas, como pueden ser antibióticos o medicamentos que se aplican en la piel. Alimentos, aditivos y venenos de insectos, como pueden ser abejas y avispas. Aquí tenemos los principales alérgenos, como son los cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, frutos secos, soja, lácteos, cacahuetes, apio, dióxido de azufre o sulfitos, que los llevan muchos alimentos, moluscos, sésamo, ultramuces, que es como una especie como de garbanzo, y mostaza. Esto por ley, según la legislación europea sobre alérgenos, todos los bares, todos los restaurantes, en todos los que hay una manipulación de alimentos, nos tienen que informar sobre los principales alérgenos que dan, pues, que nos puede ocurrir una reacción alérgica. Y esto es una información que está facilitada, pues, al servicio del consumidor. Y de acuerdo con la vía de exposición, ¿vale? Se clasifica en por inhalación, es decir, el alérgeno nos puede entrar a través de básicamente nuestra nariz. Nos entra a nuestro aparato digestivo, disculparme.
en nuestro aparato respiratorio y nos puede llegar a generar una rinitis o incluso una sinusitis. Por contacto, el contacto con la piel con diferentes agentes nos puede provocar una urticaria o una dermatitis. La más común sería el lácteos o con algunos alimentos. En este caso, los alimentos entrarían a través de la ingestión, pero la reacción sería en nuestro cuerpo. Y luego por ingestión. El contacto con el alérgeno por esta vía puede provocar asma, rinoconjuntivitis o anafilaxia. Nos puede llegar a ocurrir una dificultad para respirar y comúnmente se da con los alimentos. Por eso es muy importante cuando tengamos una reacción alérgica, me lo invento, con unas gambas o sabemos que somos alérgicos al marisco directamente a nuestro centro de salud. ¿Y qué es el polen? Que es el protagonista también, aparte de la inmunoglobulina E y la histamina. ¿Qué es el polen? Bueno, pues el polen está formado por las células masculinas del aparato reproductor de una planta en flor. Las florecitas tan maravillosas nos puede crear ese polen. Esa cosa amarilla que nos queda encima de los coches es el polen, color amarillo, esto lo sabemos todos, que parece como si fuera azafrán. Los árboles, hierbas de poca altura, todos esos arbolitos que están en las autopistas y demás, césped de los parques, tienen unos tipos de polen pequeño y liviano. ¿Qué significa liviano? Que pesa muy poco y seco y aptos para diseminarse por todas esas corrientes de aire. Y ahí tenemos el rey iba a decir, el dios del aire, ¿eh? Y hay un periodo de polinización y suele variar de un año a otro. Por eso siempre tenemos esas reacciones alérgicas o esa alergia en momentos muy puntuales, muy concretos del año. Y las condiciones meteorológicas pueden afectar la cantidad de polen en el aire. La alergia al polen también se le llama lo que sería polinosis. Y la polinosis es una enfermedad alérgica caracterizada por síntomas que afectan a ojos, nariz y pulmones, como bien hemos dicho hace un momento. Normalmente solo en las estaciones de primavera y de verano, afecta al 15% de la población, es bastante, y es más frecuente en los medios urbanos que en los hábitos rurales, porque la polución atmosférica potencia el efecto alérgico del polen. Nos pensábamos que en el campo estábamos en peligro por el tema de la alergia, pues no, hay más peligro en la ciudad. Y la reacción al polen puede afectar a diferentes órganos. Aquí lo hemos hablado antes, pero lo volvemos a recalcar. Inflamación, que se caracteriza por estornudos, picor, congestión, secreción y obstrucción nasal. Y la inflamación en los ojos, que es una conjuntivitis, picor de paladar, de garganta y de oídos. Y este conjunto de síntomas se le conoce también como la fiebre del heno. La reacción al polen puede afectar a diferentes órganos. Ahí seguimos un poquito hablando del mismo tiempo, perdón, del mismo tema. Tos, dificultad para respirar, sensación de presión torácica y pitidos en la zona del pecho. Las personas afectadas en asma polínico pueden presentar agudizaciones bruscas y recortadas solo durante periodos específicos, lo que habíamos dado, lo que habíamos comentado, en momentos muy puntuales del año y permanecer con síntomas leves o sin ellos en otras épocas. Y el asma polínico, para quien no lo sepa, es un tipo de asma que es una enfermedad pulmonar obstructiva, pero que es reversible, en la que es producido por una reacción de hipersensibilidad del tipo inmediato a diferentes alérgenos, antígenos que causan reacciones alérgicas que se encuentran dentro de algunas especies de pólenes. Como bien dice el nombre, enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, que nos obstruye los pulmones, nos obstruye estos alveolos pulmonares, pero siempre, digamos, es reversible. Por ejemplo, a diferencia del EPOC, el EPOC no es reversible. ¿Y cómo influye el tiempo en los síntomas alérgicos? Todos nos acordamos de Minerva Piquero, yo creo que fue la mujer pionera del tiempo. Pues los síntomas alérgicos a menudo son menores cuando hay días de lluvia, un efecto barrido, atmosférico, limpia todo, todo bien limpio, ¿no? Días nublados o sin viento, porque el polen no se desplaza en esas condiciones. Y los síntomas alérgicos a menudo son mucho más mayores cuando el tiempo es cálido, seco y con viento. Indica una mayor distribución del polen. Las estaciones pues tienen mucho que ver con las alergias.
Por ejemplo, durante el invierno estamos hablando de que allí actuarían los pólenes de los árboles. Durante el verano y el otoño las malezas, las malas hierbas. Las malezas son lo que hemos comentado, los arbolitos que están al lado de las autopistas. Y las gramíneas durante la primavera. Uy, perdón, esto se ha colado. Disculparme. También tiene mucho que ver en dónde nos ubicamos, ¿vale? Aquí tenemos el mapa de España. Según donde estemos ubicados nos puede afectar unas cosas o nos pueden afectar otras. Por ejemplo, las gramíneas de crecimiento espontáneo, como el Triseticum dactalis, a lo mejor tendría que haber puesto un dibujo, pero es el tipo de la maleza clásica y otras muchas más malas hierbas que crecen en los bordes de las carreteras, resultan ser la causa más importante de la polinosis. La olea europea, que sería el olivo en el sur de España. Y en aquellas áreas con extensas superficies de olivares, tales como Jaén, Córdoba o Granada, donde el polen resulta ser la principal causa de la polinosis. Y en el Mediterráneo, pues la maleza. Aquí tenemos diferentes tipos de plantas y aquí abajo os he puesto una web donde podemos ver en cada zona de España las diferentes tipos de hierbas, árboles, malezas, gramíneas de las que estamos o nos pueden hacer reacciones alérgicas. Y hay otra cosa también muy importante, es que sería la presencia de las esporas en las atmósferas también se puede extender a lo largo de todo el año. Sus concentraciones dependen de factores climáticos, viento, humedad, temperatura, y así como del lugar donde nos encontremos al aire libre o en el exterior, ¿no? Es decir, en el exterior nos encontraríamos con la alternaria y el cladosporium, y a nivel interior tendríamos la penicillium y el aspergillus. O sea, también esa humedad que está dentro de las casas también nos puede llegar a causar una reacción alérgica. Y aquí también os he puesto una página web también que yo consulté que es muy interesante. Fuera de las casas o fuera de las viviendas nos podemos encontrar con hojas en descomposición, boscas, invernaderos, pilas de compost, pastos, césped, heno. Las tormentas de aire con polvareda reflotan las esporas de humedad, que ahora os explicaré. Y dentro de las viviendas, casas de veraneo que están cerradas en gran parte del año, en los sótanos, en bodegas, cuartos de baño con ventilación insuficiente. Todo esto de lo que estamos hablando, que a lo mejor no lo he especificado muy bien, disculparme, estamos hablando del tema del moho, ¿no? Lo que habíamos dicho, espérate, lo pongo aquí en la primera diapositiva. El moho, que también forma parte de uno de los, digamos, alérgenos que nos pueden producir la alergia, esa alergia a la humedad. En el exterior, ¿qué es lo que se tendría que hacer para intentar evitarlo? Pues evitar acercarse a la vegetación en un estado de descomposición, entrar en lugares de almacenamiento de alimentos con escasa ventilación, es decir, evitar entrar, disculparme, caminar por lugares húmedos como la albufera de Alcudia. En el interior no tendríamos que utilizar esponjas porque las esponjas tienen muchísima humedad. No guardar la ropa o zapatos húmedos en el interior del armario. Tratar la formación de humedad en paredes o ventanas. Utilizar pinturas fúngicas y evitar el almacenamiento en exceso durante los periodos largos de tiempo. La alergia a los hongos nos puede producir asma, IgE inmediata, lo que habíamos dicho del tipo de alergia, micosis broncopulmonares alergias, es decir, problemas en los bronquios, rinitis y rinoconjuntivitis, también producida por la inmunoglobulina E. ¿Y cómo se puede diagnosticar una alergia? Bueno, pues muy fácil, a través de una exploración física en la que la mayor parte de los casos existe una correlación directa entre los síntomas y la exposición ambiental en los pólenes. Pruebas cutáneas, como puede ser un estrato de un alérgeno que se sospecha. Alguna vez hemos visto alguna persona en la que hemos visto que en el brazo
está pintadito con un bolígrafo y es que les ponen el alérgeno en la piel y esa reacción nos puede identificar a qué alérgeno tenemos alergia. O a través de los análisis de sangre, si hacemos un análisis de sangre y salen las IG específicas en las que hay unos valores mayores de los habituales, se puede identificar de que tenemos alergia. ¿Te produce alergia a tus hábitos cotidianos? Pues sí, nuestros hábitos cotidianos también nos pueden llegar a producir alergia, porque la manera en que limpiamos, por ejemplo, nuestra casa, de la manera en que cómo nos vestimos, es decir, la ropa que tenemos ahí guardada y no la ponemos después de haber estado guardada, digamos, en algún baúl o debajo de la cama, cómo cuánto bebemos y qué comemos, en los niveles de estrés también influyen en la alergia, porque el estrés es un factor casi directo en la que influye muchísimo lo que es el sistema inmunitario, y el tiempo que tardamos en el baño afectan a nuestras reacciones alérgicas. Cuando tú coges, te bañas, estás un cierto tiempo, los jabones también te pueden producir alergia. ¿Cómo se pueden prevenir diferentes tipos de alergia? Bueno, pues la mejor manera es reducir los síntomas, es evitar lo que causa las alergias. Y esto es especialmente importante en el caso de alergias a medicamentos y alimentos. Sabemos que hay un medicamento que nos da alergia, no lo volvamos a tomar. Alimentos, si ya los tenemos identificados, no los volvemos a tomar. Y hay varios tipos de medicamentos para prevenir y tratar las alergias. El medicamento que, por ejemplo, recomienda el médico, pues dependerá del tipo y de la gravedad de los síntomas, la edad y la salud general del paciente. El médico es quien tiene que recomendar los antihistamínicos. Antihistamínicos, una adrenalina, una cortisona, unos broncodilatadores o incluso una vacuna. Los médicos, las enfermeras son quien tienen siempre como yo digo, la sartén por el mango, en el que se tiene que intentar evitar la automedicación, bueno, intentar evitar, tendremos que evitarlo por completo y siempre consultar con un médico, con un enfermero, con una enfermera si nos encontramos con una situación de alergia. Y en cuanto a la prevención, además de evitar el causante de la alergia, si la persona ha tenido un episodio previo, se aconseja la educación sanitaria, como puede ser ahora mismo esta charla, ¿no? Para instruir la técnica de administración, por ejemplo, de un autoinyector de adrenalina. Aquí estamos hablando de alergias ya un poquito más potentes, ¿no? Si sabemos que hay alguien en la que suele tener reacciones alérgicas por los medicamentos, si tiene, digamos, pautado las inyecciones de adrenalina, sería interesante el saber el cómo aplicarlo, que esto lo podíamos hablar también en otra charla. También otra manera de prevenir es evitar, por ejemplo, el uso de la decoración que pueda almacenar el polvo. Bueno, esto parece las cortinas, como yo digo, de la abuela, ¿no? Entonces, estas cortinas tan maravillosas a lo que el viento se llevó en acumulación de ácaros, buena acumulación ahí de las heces de los ácaros, que estos nos pueden hacer reacciones alérgicas. Bueno, menos es más, ¿no? Tendremos que pasarnos a la decoración IKEA, ¿vale? Esa decoración en que prácticamente no hay nada. En el hogar mantener una humedad ambiental por debajo del 50% y la temperatura a 22 grados por debajo. La temperatura y la humedad tienen mucho que ver también. Eliminar el polvo regularmente. Hay que fe disacto, lo que se dice cada semanita, quitar el polvo y si no, cada día, ¿vale? Cambiar a menudo la ropa de cama y las cortinas y evitar la exposición a barnices, insecticidas, aerosoles, ambientadores, pinturas que también nos pueden hacer reacciones alérgicas. Y también otra manera de prevenir es cuando tenemos alergia a los epitelios de los animales. Bueno, para empezar, podemos cogernos este gatito maravilloso que no tiene ningún tipo de pelo, pero si no es así, tenemos un animalito en casa. Bueno, pues no dejar entrar al animal en el dormitorio, en el salón. Claro, da mucha penita porque, claro, yo soy la primera que tenía una gatita y mi gatita iba por todo, pero bueno, siempre se tiene que, o sea, si habitualmente limpiamos, creo que lo tenemos que multiplicar por 20, ¿no? El intentar mantener esos pelitos alejados del sofá, del suelo, o sea, intentar limpiar un poquito más, mantener al animal alejado de alfombras, cortinas, muebles tapizados y limpiar regularmente el pelo del animal, que es lo que ya os he comentado. Las vacunas es algo muy interesante, que si alguien quiere preguntarme alguna cosilla sobre el tema de las vacunas, pero bueno, las vacunas lo que hacen realmente es habituar poco a poco a nuestro organismo al alérgeno en el que nos provoca esa reacción alérgica, administrándole dosis crecientes de una vacuna hasta obtener la dosis eficaz.
Es decir, a poco vamos creando esos anticuerpos contra eso que nos puede producir esa reacción alérgica. Y esto es muy, muy interesante. Esta parte a mí me encanta. Disculparme, voy a beber agua. Sé que se está grabando, pero necesito beber agua. Perdón. Resfriado común versus alergia. ¿Qué es el resfriado común? Bueno, es alergia, es resfriado, es gripe, siempre nos confundimos un poco, ¿no? En el resfriado común los síntomas duran hasta 2 semanas. Y hay esos síntomas, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Y esto se trata pues con un reposo, con medicamentos de venta libre, tipo el Frenadol, uy, no tendría que hacer publicidad, pero bueno, algún antigripal para aliviar esos síntomas, porque lo que hace realmente los antigripales es aliviar los síntomas, no curan, alivian síntomas, ¿vale? Esto es súper, súper importante, porque por ejemplo, añadiendo ya un poquito, que a lo mejor ahora le añado, los antigripales suelen llevar un paracetamol, suelen llevar un antihistamínico, suelen llevar un descongestionante nasal, entonces lo que hace todo esto es calmar síntomas, no cura, calma síntomas. Y la gripe estacional te puede durar los síntomas entre 1 y 2 semanas, igual que un resfriado común, pero aquí ya le añadimos la fiebre, 37,7, 38, es mucho más alta en personas más jóvenes, dolor de cabeza, molestias, dolores, debilidad, cansancio, tos, malestar en el pecho, y se trata pues con reposo, líquidos, medicamentos de venta libre y medicamentos antivirales recetados, ¿vale? Y la alergia a las moléculas transportadas por el aire, lo que es la alergia de toda la vida, como, ¿no? Pues dura tanto como la presencia de los alérgenos, es decir, en el momento en el que el polen se va, pues se acabó la alergia. O la caspa de las mascotas, en el momento en que el animal no está o en el momento en que hay una zona en que el animal no está, no tenemos alergia. Si tuviéramos todas las posibilidades de cogernos un barco e irnos en medio del mar, allí no tendríamos ningún tipo de alergia. ¿Cuáles son los síntomas? Congestión nasal, secreción nasal, picazón, lagrimeo en los ojos, y se trata con antihistamínicos descongestivos y esteroideos nasales, cortisonas nasales, ¿vale? Aquí tengo este documento que es donde saqué toda la información. Esto es un medicamento homeopático que lo quise poner aquí como ejemplo porque te hace como una especie como de vacuna. Es decir, el Poyens 30CH es un medicamento homeopático donde tiene en su interior, en esos gránulos, tiene pino, tilo, castaño, álamo, sauce, olmo, carpe, roble, el arce, el haya, el fresno, el plátano, el sauco. Todo esto que nos produce esa alergia lo lleva en pequeñas dosis y eso nos hace que creemos unos ciertos anticuerpos para luchar contra ese alérgeno. Me pareció interesante ponerlo como detalle a lo que sería la vacuna. Algo también que podemos hacer, que es muy sencillo, que lo podemos hacer todos, es un lavado nasal con solución o agua o con algún spray, tipo los sprays que venden en las farmacias, que haces como una especie de lavado nasal para eliminar ese alérgeno que se nos ha quedado en la zona de inhalación, que se nos ha quedado en la nariz. Retiramos ese exceso de moco porque el moco no deja de ser algo que nuestro cuerpo expulsa y por lo tanto nuestro cuerpo no lo tiene, porque en la nariz son espacios abiertos en los que puede entrar ese alérgeno y nos puede producir esa alergia. Aquí he puesto también este documento que me parece también muy interesante en qué sustancias puede causar reacciones alérgicas. Ácaros, polen, esporas, caspa de animales, algunos alimentos, picaduras de insecto, medicamentos. Las alergias no son curables, pero se pueden controlar con información y, por supuestísimo, acude a tu centro de salud más cercano para recibir atención médica. Eso es súper importante. Siempre hay que recordar que estas charlas que yo hago son completamente charlas informativas. Tenemos unos grandes profesionales en centros de salud, hospitales, en las que ellos nos pueden asesorar. Aquí he querido ponerlo de una reacción anafiláctica, pero no le quiero hacer mucho hincapié, pero sí que es verdad que la anafilaxia puede ser una reacción alérgica grave, puede comenzar muy rápidamente y los síntomas pueden llegar a ser mortales, es decir, una anafilaxia se puede producir por unos alimentos, por una picadura de insecto y el tratamiento sería la inyección de adrenalina que hemos comentado, que en otra charla
hablaremos de cómo se tiene que aplicar, lo puede aplicar cualquier persona, no hace falta que sea un profesor sanitario. Si nos encontramos con una situación y esa persona que tiene esa reacción o esa anafilaxia tiene una adrenalina pautada, incluso ella misma se lo puede aplicar. Aquí hablaremos un poquito también de las rinitis alérgicas, que como hemos dicho que tiene otro nombre que es la fiebre del heno, que viene en primavera, en otoño, te puede entrar a través de la nariz, a través de la garganta. Aquí también he querido poner este signo que es muy importante en nuestros medicamentos. Hay antihistamínicos que producen sueño, hay otros histamínicos que no. La bilastina, la avastina, la desloratadina, la loratadina y la terfenadina no producen efectos sobre la conducción. Siempre se le puede consultar al médico en que se paute uno de ellos. ¿Y qué es un antihistamínico? Bueno, pues lo que hace el antihistamínico es que trata los síntomas de la alergia, bloquea esa histamina que hemos hablado al principio, llega nuestra histamina y llega el antihistamínico y la bloquea. Está en diferentes formas farmacéuticas, puede ser en píldoras, en tabletas, en cápsulas, aerosoles, gotas para los ojos y luego están en formas inyectables, pero esto solo está a nivel del hospital, es decir, cuando tenemos una reacción alérgica, nos vamos al centro de salud, nos ponen un antihistamínico inyectado. Aquí tenemos los diferentes síntomas, rinoconjuntivitis alérgica urticaria, y veis aquí que pone antihistamínico segunda generación, primera generación. Las de primera generación son los que suelen dar sueño y los de segunda generación son los que no dan sueño. Y una medida también para prevenir todo esto sería realizar actividad física en recintos cerrados, en lugar del aire libre, especialmente días de reencuentro de polen que esté elevado, de viento, después de la lluvia. Se tendría que conocer las horas de emisión de los pólenes, toda esta información está en internet, pero sobre todo la emisión de los pólenes es entre las 5 y las 10 de la mañana y luego hay un descenso entre las 7 y las 10, o sea que podemos ir a correr a partir de las 10 o nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a caminar. Se tiene que secar la ropa en el interior para evitar que nos produzca alergia, utilizar gafas de sol para que no entren en nuestros ojos, procurar no tener cerca la presencia de estas plantas que nos producen reacciones alérgicas, ya que tienden a aumentar la humedad ambiental y su polen puede ser alérgico. Aquí vuelvo a poner el documento. Y luego, como a la gente le gusta mucho sobre el tema de los antihistamínicos de manera natural, aquí he puesto una serie de antihistamínicos naturales, como puede ser el té verde, en el que contienen lo que es la quercitanina y las queteninas, que son sustancias que lo que hacen es como que disminuye la liberación de la histamina. No la bloquea, pero la disminuye. La ortiga también inhibe la liberación de esa histamina. La alfalfa, que además se puede preparar en infusión, igual que por ejemplo la ortiga y el té verde, pues alivia la sensación de ardor en los ojos y el exceso de la mucosa de la nariz. Luego tenemos también el tomillo, que es una hierba rica en vitamina C, en flavonoides, que lo que ayudan es a estabilizar los mastocitos. Esos mastocitos que hemos hablado en un principio, que son como nuestros guerreros, que es nuestro sistema inmunitario, pues entonces lo que hace es estabilizarlos. Y se puede además, el tomillo, bueno, puede ser un condimento perfecto pues para preparar cualquier plato. Tenemos aquí más estamínicos naturales, como puede ser la cúrcuma, en la que inhibe la activación de los mastocitos. El curry, por ejemplo, lleva la cúrcuma. El jengibre, en el que es bastante eficaz en tratamientos de reacciones alérgicas. La cebolla, que es un excelente probiótico e inhibe la liberación de la histamina. Y el yogur natural, esto es muy importante, que yo ya hice una charla sobre esto, bueno, la hizo una compañera en la que como tienen lactobacillus acidophilus y los bifidus, esto actúa sobre el sistema inmunitario, lo refuerza para evitar esas alergias. Y para terminar, que esto se me había colado en la charla, disculpadme, pero bueno, quien va a ver este vídeo, todos me conocéis ya, o sea que no hay problema. Sobre todo lo más importante es que todos, recordad que esta charla es informativo, en la que todas tenemos asignados un médico o médica y un enfermero o enfermera. Y en caso de duda, siempre podemos acudir a nuestro centro de salud de referencia o farmacia.
Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien me quiere contar alguna cosa, también os proporciono aquí mi email, que es pemiro@abden.es. Vuelvo a repetir, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple y bueno, ha sido un placer para quien escuche esta charla. Espero que la haya disfrutado. Muchas gracias. A ver si puedo apagar esto.